Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en el programa institucional de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa. Esta mañana de sábado 25 de abril queremos enviar un saludo muy especial a los niños de Colombia y del mundo, a sus familias, para que siempre los cuiden. Por eso escuchamos esta aparte de la canción de José Luis Perales, ese cantautor, compositor, productor y escritor español, que nos trae esta hermosa canción que dice así, que canten los niños, y eso es lo que queremos, que canten los niños hoy, mañana y siempre. Que canten los niños, que sus voces lleguen al sol, porque en ellos está la verdad. Mensaje que queremos dejar hoy para nuestros oyentes. Catalina, buenos días, y me imagino que tiene una frase referente a este tema. Buenos días, John, y buen día para todos los oyentes que nos escuchan en Frecuencia Legislativa, hoy celebrando un día muy especial, el Día del Niño, y por eso le traigo una frase muy especial para celebrar esta fecha. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Esta frase es de Pablo Neruda, un poeta y político chileno, Premio Nobel de Literatura en el año 1971, y nos deja ese mensaje, John, a seguir siendo niños a pesar de que seamos adultos, no perder la esencia, no perder esa felicidad, no perder esa imaginación de los niños que tanto le hacen bien a la sociedad. Así es, Catalina, pues el momento de los niños es hoy, es mañana y debería ser siempre. Y un mensaje que yo procuro dejar a las personas adultas cuando hablo de los niños es que no deberíamos olvidar nunca que siempre o en algún momento fuimos niños. El homenaje que hacemos hoy al Día del Niño desde Frecuencia Legislativa viene el resumen de las noticias de lo que ha pasado durante esta semana en la Cámara de Representantes. Se ha movido mucho las comisiones, en las plenarias, debates a funcionarios, ministros que tienen que ver con el sector salud en medio de toda esta crisis generada por el COVID-19. Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente Carlos Alberto Cuenca. Primer vicepresidente Óscar Villamizar. Segunda vicepresidente María José Pizarro. Secretario general Jorge Humberto Mantilla. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Jefe de comunicaciones Luis Eduardo Pérez. Iniciamos con el resumen informativo de lo que ha pasado esta semana en la Cámara de Representantes. A través de diferentes escenarios, los representantes vienen denunciando que los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para financiar créditos al sector empresarial se están quedando en manos de grandes empresas y no de las medianas y pequeñas, que son las que más empleo generan en el país. Información con Edwin Suárez. La colocación de créditos es una de las medidas optadas por el gobierno para apoyar a las empresas que se han visto afectadas por la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, para el representante conservador José Elber Hernández, es inaceptable que los esfuerzos económicos que hace el Ejecutivo en este sentido no estén llegando a quienes más lo necesitan. Que los esfuerzos que hace el gobierno nacional con los créditos que se colocan en la banca, el 90% se los llevan los grandes empresarios. Y los pequeños y las medianas no pueden acceder a estos créditos cuando llegan al banco a pedir las ayudas, y las empresas grandes y sólidas se han llevado la plata. El congresista tolimense recordó que el sector financiero obtiene anualmente ganancias astronómicas, por eso recalcó su falta de solidaridad con el empresariado nacional en este momento. Aplazar un crédito no es la solución, al contrario, hemos escuchado hoy, lo ha denunciado el senador David Barguil, que antes
le han subido al 6% a los intereses en este mes. No tiene que haber más pañitos de agua tibia. La bancada conservadora también le manifestó al Ministerio de Hacienda que sectores como el turismo, el hotelero o de entretenimiento, donde están los bares y discotecas, se han visto muy afectados por el aislamiento obligatorio y necesitan medidas económicas especiales. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez. Gracias, Edwin. La bancada del Centro Democrático, liderada por el representante Oscar Darío Pérez, presentó una proposición al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que el gobierno asuma las nóminas de las MIPYMES por 3 meses y así conservar 7 millones de empleos. Informa Catalina Cadena. Así es, John. El representante Oscar Darío Pérez manifestó que estos pagos pueden ser realizados a través del PILA a manera de subsidio, con el fin de proteger a los trabajadores de estas empresas, y explicó de dónde se podrían obtener los recursos. La fuente de financiación, habrán muchas. A mí se me ocurre una. El impuesto al patrimonio, pues nosotros creamos en la ley 2010, la ley de crecimiento económico, que había un impuesto al patrimonio para personas naturales superiores a 5.000 millones de pesos en su patrimonio líquido. Pues entonces ese impuesto dijimos que era el 1% durante 2 años. ¿Y qué tal si podemos pensar que hagamos una pequeña mini reforma y lo pagamos a 5 años? De 2 a 5 años. Y ahí está la fuente de financiación, titularicemos eso. Este auxilio va dirigido a empleados que ganan el salario mínimo y sería un alivio para los trabajadores en esta emergencia sanitaria. Además, da la posibilidad de conservar esos empleos que son tan importantes para el desarrollo económico del país. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena. Gracias, Catalina. En la bancada del Partido Conservador manifestaron el respaldo de la colectividad a la medida decretada por el Gobierno Nacional que permite la excarcelación de algunos presos en medio de la emergencia provocada por el coronavirus. Pero igualmente pidieron que se sigan tomando más alternativas al respecto. La información con Leonardo Rojas. Luego del anuncio de la medida tomada por el Gobierno Nacional, al respecto se refirió el representante conservador Nicolás Echeverry. El Partido Conservador respalda algunas medidas que pueden ayudar desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y desde el punto de vista de la practicidad. Todos sabemos que la función de la pena es la resocialización, la función de la pena es que las personas vayan al centro penitenciario y encuentren un arrepentimiento. Además, el representante antioqueño instó al Gobierno Nacional a tomar más medidas para controlar el hacinamiento carcelario en el país. Hay que hacer uso de la creatividad, buscar el costo-beneficio de lo que va a tener una persona privada de la libertad a cargo del Estado. No se puede contar una persona privada de la libertad en una verdadera resocialización. Lo que hay que pedirle al gobierno es que no haciendo más cárceles se resuelve el tema, pero ese tema carcelario, el cual no le han metido el diente durante más de 8 años. Finalmente, el congresista conservador resaltó la importancia de construir una política carcelaria que solucione definitivamente este problema de hacinamiento. Informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas. Gracias, Leonardo. Y atendiendo la solicitud hecha por representantes de la Comisión Segunda en el sentido de dar prioridad a la situación de orden público que se vive en zona del Pacífico, se realizó un consejo de seguridad virtual con representantes del Gobierno Nacional, regional y autoridades, donde se presentaron serias denuncias. ¿Quién las hizo? Nos cuenta Nubia Parra. Durante la reunión se analizó sobre el alto índice de homicidios presentados en el Chocó y la presencia de grupos armados en la región. Al respecto, la representante Astrid Sánchez hizo un balance. Se trató el tema de la erradicación manual en el municipio de Novita, en Pindaza, y de unos municipios del Bajo San Juan, donde la comunidad se queja porque no se está dando cumplimiento a la sentencia T-236 del 2007 de la Corte Constitucional, en el entendido de que no se hicieron las consultas a las comunidades. Pudimos nosotros obtener de la cúpula militar y de policía los resultados del Consejo de Seguridad que se hizo en el mes de enero, y donde ellos daban un parte, digamos, de avances. Lo mismo lo hizo el alcalde de Vallesolano y de Alto Baudó, donde consideran de que el orden público ha mejorado ostensiblemente en sus territorios. Con el compromiso adquirido por los altos mandatarios asistentes al Consejo de Seguridad, se espera que la situación en el municipio de Novita y Bajo San Juan en el Chocó sean atendidas lo antes posible, informó para Frecuencia Legislativa Nubia Estela Parra.
Gracias, Nubia. Hasta aquí nuestro primer bloque de información con lo que ha pasado en la Cámara de Representantes. Vamos con una invitada especial aquí en Frecuencia Legislativa. La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes te informa que estamos en alerta amarilla por coronavirus. Para prevenir el contagio, lávate las manos cada media hora. Carga tu gel antibacterial. Si tienes síntomas de gripa, usa tapabocas y quédate en casa. Si presentas síntomas de alarma como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de 2 días, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. Es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar esta hermosa familia Cámara de Representantes. Todo el mundo se pregunta Y escuchamos algo de música del cantautor Pedro Bernal, de Leticia Amazonas, esta canción que lleva por título Todo el Mundo. La tenemos siempre como de costumbre para recibir a nuestra invitada especial del día de hoy, la representante a la Cámara Yenica Sujeina Costa, del Partido Centro Democrático. Y pues aquí de nuevo los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Buen día, representante, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está la región? ¿Cómo está Leticia? ¿Cómo están en estos días de confinamiento? Y pues también trabajando de manera virtual, ¿no, representante? Muchas gracias, John, por invitarme a tu programa. Pues trabajando 24/7 en pro de mi departamento del Amazonas, en pro de la región de la Amazonía, en esta calamidad que también está afectando a nuestro país y que afecta al mundo entero, y lastimosamente a nuestra región y a nuestro departamento. Ya desde hace una semana empezamos a tener los primeros casos de COVID-19, pero trabajando articuladamente con el gobierno y los entes territoriales para que esta enfermedad no siga afectando a nuestros amazonenses, la podamos controlar y se puedan tomar las mejores medidas preventivas. Desde la casa también trabajando todo el componente legislativo. He estado participando en las diferentes comisiones, en la de Derechos Humanos, la Comisión Cuarta y por supuesto en la plenaria de la Cámara de Representantes, y apoyando también todo el trabajo articulado desde mi bancada de Centro Democrático. Muy bien, representante, pues bienvenida nuevamente a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Y pues un poco preocupante la situación del Amazonas, porque la semana anterior, a principios de esa semana, no habían reportes de casos positivos de COVID-19, pero a mediados de esa semana de para acá ya hay registros de más de 29 personas que están contagiadas, y además pues las ayudas y los pasos humanitarios. ¿Cómo está la situación, representante? Correcto, John. Lastimosamente, desde la semana pasada el Instituto Nacional de Salud notificó los primeros casos en Leticia, que dentro del estudio epidemiológico realizado se evidenció de que estos pacientes han estado en contacto con pacientes positivos de COVID-19 de Tabatinga, Brasil, o del Perú, ya sea de Santa Rosa o de Iquitos. Nuestra frontera en el departamento del Amazonas es una frontera atípica, una frontera, si bien tenemos un control de nuestras fuerzas militares, policiales, migración, tanto en el puerto civil, en la vía fluvial o en el puerto terrestre. Hay unos puertos que, como en toda frontera, existen de forma ilegal, donde hay tráfico de personas, y esto permite que tengamos aún más riesgo. Sin embargo, hemos hecho ese llamado al gobierno nacional, hemos tocado puertas también en Cancillería para que se fortalezcan las acciones en la frontera. Tenemos deficiencias en el sector salud. Nuestro cuerpo médico tiene la voluntad de trabajar, tiene la voluntad de prestar sus servicios, pero lastimosamente no tienen los equipos necesarios para atender esta emergencia. También en días pasados, lastimosamente, se nos presentó un contagio de COVID-19 en uno de los médicos. Esto se reflejó en que 13 médicos estén en este momento en aislamiento preventivo, y esto también ha generado
caos en nuestro sector salud en el departamento del Amazonas. Claro, representante, y por otro lado, pues una de las regiones más apartadas del centro del país, ¿cómo están llegando las medidas, las ayudas que ha tomado el gobierno nacional y cómo ha sido su gestión para atender esta contingencia del COVID-19? Creo que sí, John, hemos trabajado de una manera muy coordinada con el gobierno nacional. De igual manera, el apoyo que he recibido de mi bancada ha sido muy importante. Inicialmente dotamos en nuestro Hospital San Rafael de Leticia de una unidad de cuidados intensivos con el aporte de mis compañeros de bancada y también de la Fundación Mano en el Corazón. De igual manera, solicitamos el apoyo a la Organización Panamericana de la Salud y logramos la entrega de un ventilador mecánico para nuestro Hospital San Rafael de Leticia. Por Invías logramos un comodato para la entrega de una ambulancia medicalizada con todos los equipos de una unidad de cuidados intermedios. De igual manera, iniciando esta cuarentena, conseguimos la dotación de 50 equipos de bioseguridad para nuestros médicos. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud han empezado a enviar también estos equipos de protección. Al 30 de abril deben haberse entregado más de 19,000 equipos de protección de bioseguridad para nuestros médicos. Con el Instituto Nacional de Salud logramos que se realizaran las pruebas de tamizaje que fueron las que nos permitieron identificar los casos en Leticia y seguimos trabajando también en el componente social, consiguiendo mercados, hemos recibido muchos apoyos del comercio, de amigos y también por parte del gobierno nacional. El Ministerio del Interior ha estado muy atento a cumplirle a la comunidad de nuestro departamento del Amazonas en la entrega de los mercados para la población más vulnerable, John. Representante, importante labor que adelanta en el Amazonas y esperar que esta situación se pueda controlar en el departamento. Por otro lado, y precisamente en una de las plenarias de esta semana, usted presentó una proposición en busca del fortalecimiento de los presupuestos del Sistema General de Participación y el Fondo de Regalías para los municipios de quinta y sexta categoría en medio de toda esta emergencia sanitaria. Amplíenos un poco ese tema, representante. En plenaria de Cámara hicimos esa proposición a nuestro ministro de Hacienda, atendiendo al llamado de los alcaldes de varias ciudades de nuestro país, especialmente los municipios de categoría quinta y sexta. Algunos de ellos recibieron sus municipios endeudados, otros tienen unos recursos insuficientes para atender esta emergencia y están muy preocupados también por la nómina de sus alcaldías. Por tal motivo hicimos este llamado para que el gobierno nacional analizara las situaciones de cada uno de los municipios del país, cada una de sus características, cada una de esas dificultades especiales que tiene cada uno de estos municipios y de acuerdo a su categoría vieran las opciones de apoyar estos dos rubros, tanto el Sistema General de Participaciones como el Fondo de Regalías. Y así ellos, como alcaldes y primera autoridad de esos municipios, poder atender oportunamente la nómina de sus alcaldías y también de la misma manera poder atender cualquier tipo de emergencia presentado en su municipio. Pues bien, representante Yenica Costa, esperemos que el gobierno atienda su solicitud, que muy pronto los colombianos podamos salir de toda esta situación y precisamente déjenos por favor con un saludo para la gente del Amazonas y para todo el país, para que sigamos atendiendo las medidas y así poderle hacer frente a toda esta situación de la pandemia. Y finalmente una canción de su gusto musical aquí en la radio. Claro que sí, John, muchas gracias por este espacio, gracias por dar a conocer de primera mano la situación en que estamos en este momento en el departamento del Amazonas, de nuestra frontera con Brasil y con Perú. De igual manera, quiero aprovechar para agradecerle al Gobierno Nacional todo el apoyo brindado y todas las acciones que ha venido desarrollando para poder mitigar esta emergencia en el país. Agradecer a todas las personas que nos oyen en este momento y enviarles un mensaje de tranquilidad, un mensaje de reflexión, que en estos momentos podamos nosotros gozar de nuestra familia, en nuestras casas, de poder atender cada uno de los llamados del gobierno nacional, de nuestros gobernantes en las medidas de prevención para evitar de que esta enfermedad se siga
propagando. Gracias, John, por tu espacio, por siempre estar atentos a las situaciones que se viven en esta región tan apartada del país como es el departamento del Amazonas, y nosotros seguimos con el compromiso de seguir trabajando 24/7 y como siempre dejándoles una canción que nos gusta mucho de Carlos Vives, Amor Eterno. Gracias, representante. Es Jenica Acosta, representante de la Cámara del Centro Democrático Departamento del Amazonas. Nos deja escuchando a Carlos Vives aquí en Frecuencia Legislativa. Fuego en mi piel, cómo ganarme tu mirada, cómo pedir a tus ojos que miren por mí, cómo ser tu dulce cuento, una señal en tu cuerpo, cómo ser miel en tus labios y renacer de tus manos. Quiero ser tu amor eterno, como ser tu caramelo, tu fuerte deseo, razón de tu beso que me siga. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Continuamos con la información de todo lo que se ha venido presentando esta semana en la Cámara de Representantes. Las comunidades étnicas del país han manifestado inconformismo frente a la falta de atención diferencial por parte del gobierno nacional durante la emergencia provocada por la COVID-19. Quien habla del tema en la Cámara nos cuenta Edwin Suárez. La denuncia la realizó el representante de las comunidades indígenas Abel Jaramillo ante el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la plenaria de la Cámara esta semana. Dentro de los múltiples decretos que llevamos de parte del gobierno nacional por parte de la emergencia, no hay uno solo que pueda salvaguardar los derechos sociales, económicos, ambientales y territoriales de las comunidades étnicas en Colombia. Según el congresista, a la fecha los pueblos originarios no han recibido ningún tipo de ayuda social o económica. Tal programa de ingreso solidario aún no ha llegado a nuestras comunidades. El señor Carrasquilla habla de un programa de devolución del IVA que tampoco conocemos cómo va a llegar a nuestras comunidades. Entonces, por poner uno o dos ejemplos de manera clara, podemos decirlo de que no están llegando estos programas dentro de lo que el gobierno ha venido planteando. Jaramillo también le recordó al gobierno nacional que las comunidades indígenas son uno de los segmentos de la población más vulnerable frente a la emergencia, pues viven en lugares donde el sistema de salud es precario. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez. Gracias, Edwin. En debate de control político exigieron a la Superintendencia de Salud velar porque los recursos destinados a las EPS en medio de la emergencia sanitaria sean girados directamente a las IPS para garantizar que lleguen a donde deben llegar. ¿Quién realizó la petición y en qué debate? Nos cuenta Natalia Cortés. El debate se realizó en la Comisión Tercera de la Cámara y fue el representante Juan Pablo Celis quien hizo la solicitud al superintendente Fabio Aristizábal Ángel, advirtiendo que son las IPS las que están atendiendo los casos de coronavirus. Así lo mencionó el congresista por el Partido del Centro Democrático. Tenemos que identificar en el sector salud cuál va a ser la responsabilidad de las EPS en estas pruebas. Y ahí también debo hacer un llamado muy respetuoso al superintendente. Las EPS no se ven en este momento con el compromiso de atender la pandemia de la manera adecuada. Creo que sus acciones, lo que están empezando a hacer, las sanciones que anunció en la mañana de hoy, sin conocer, digamos, en detalle por todo lo que nos acabo de decir, pues van en el sentido correcto, y es que ustedes son los dientes del sector salud que tienen que colocar a las entidades en cintura para que esto, digamos, en su debido momento se tenga la efectividad de los recursos puestos donde tienen que estar para la ejecución de la atención a los pacientes de COVID-19. Por su parte, el superintendente de Salud señaló en una de sus intervenciones que han venido trabajando en estrategias para que los hospitales que aunque no estén facturando reciban los recursos para que tengan respaldo y soporten la atención cuando se llegue al pico del contagio. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Cortés. Gracias, Natalia. Y debido a los desastres naturales que se han venido presentando en el departamento de Santander por las lluvias, en la Cámara de Representantes prendieron las alarmas e hicieron urgente llamado al gobierno nacional para que se atienda a la población afectada y que está en riesgo. Informa Esteban Ocampo. Así es, el llamado lo hizo el representante Ciro Fernández del partido Cambio Radical luego de una visita técnica que realizó a estas zonas donde evidenció que los campesinos son los más afectados
afectados, por lo que insistió al gobierno y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres voltear la mirada hacia el departamento de Santander. Sabemos que fueron afectados varios cultivos de papaya, de yuca, de plátano, de bananito, y estamos haciendo una evaluación desde luego para poder llegar con unas ayudas humanitarias inicialmente a estas familias que lo han perdido todos, al medio también de esta pandemia del COVID-19 que aún agrava más la situación. Y posteriormente ya se estarán haciendo unas gestiones ante el gobierno departamental para traer algunas ayudas con semillas, con insumos, para poder recuperar estos cultivos y que puedan nuevamente tener esa actividad económica. Se espera que junto con la ayuda del gobierno departamental se gestionen las ayudas necesarias para recuperar los cultivos afectados por las fuertes lluvias, informó para Frecuencia Legislativa Esteban Ocampo. Gracias, Esteban. Ante la plenaria de la Cámara, el representante Sergio Marín dio a conocer su descontento frente a la decisión del Gobierno Nacional de reactivar el sector de la construcción y de manufacturas a partir de este próximo 27 de abril. La información con Ángela Paz. El Gobierno Nacional estableció protocolos indispensables para los trabajadores de estos sectores. Sin embargo, el parlamentario del partido FARC aseguró que este tipo de decisiones ponen en riesgo la vida de más de 4 millones de colombianos. Aquí se está hablando de mandar a más de 4 millones de trabajadores colombianos en los próximos días a la calle sin ningún tipo de asesoría, de asistencia, de atención médica que impida que esos trabajadores de la construcción y esos demás trabajadores que el gobierno dice que deben salir porque el aparato productivo se lo está exigiendo, pero no les garantiza las condiciones mínimas, los están mandando realmente a una situación que puede ser catastrófica. El congresista aseguró que la protección, asesoría y atención médica de los trabajadores deben ser fundamentales en medio de la crisis a causa del coronavirus, para así evitar una situación catastrófica en los próximos meses. Para Frecuencia Legislativa, informa Ángela Paz. Gracias, Ángela. Hasta aquí la información de todo lo sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Y bien, llegamos así a la parte final de Frecuencia Legislativa, escuchando a la cantautora colombiana Mónica Giraldo con esta hermosa canción que lleva por título La vida puede ser simple. Y bien, además de la celebración del Día del Niño hoy en Colombia, también se conmemoró el Día del Idioma el pasado jueves. Todos lo vivimos en esta etapa de confinamiento, de aislamiento obligatorio debido al coronavirus decretado por el gobierno nacional, hoy día 31, pero Catalina, que además se extendió esta medida, ¿no? Sí, John, el presidente Iván Duque anunció esta semana la decisión de ampliar la medida de cuarentena obligatoria hasta el próximo 11 de mayo para seguir en la prevención del coronavirus. Podrán iniciar actividades el próximo 27 de abril sectores como el de la construcción y la manufactura, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Por eso queremos invitar a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa a que sigan acatando las normas que dicta el gobierno nacional, como es el lavado de manos, el aislamiento obligatorio, el distanciamiento, para que podamos superar esta crisis lo más pronto posible y volver a la normalidad. Así es, Catalina. Acatemos las normas para evitar los contagios y que no colapse el sistema de salud y permanezcamos en casa tratando de estar lo mejor posible con nuestras familias y cuidar mucho a los niños. Catalina, las redes. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @CuencaGuainía o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos con ustedes hoy Catalina Cadena, en la producción técnica Sebastián Cediel, quien les habla John Contreras y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.